fútbol boliviano, que va a ser este próximo día viernes con 3 partidos, y el debut de uno de los nobles en el fútbol boliviano, como es el Real Oruro enfrentando al plantel de Bolívar. Ha concluido también la fecha 13 y 14 de eliminatorias o clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica, con sorpresas, con selecciones clasificadas dentro de lo que es principalmente Asia y lo que es Sudamérica, porque Argentina ayer ha ratificado que es la primera selección sudamericana en meterse al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Ya por la tarde lo había hecho la selección de Irán con su empate 2-2 frente a Uzbekistán. Son de momento 7 selecciones que ya están y le pusieron el nombre y apellido al Mundial del 2026, recordando que la primera había sido Japón, luego vino Nueva Zelanda, la selección de Irán, y ayer por la noche Argentina, que post empate de Bolivia frente a Uruguay ya había asegurado su clasificación, pero después termina refrendándolo con una goleada por la cuenta de 4-1 frente a una débil selección de Brasil, lo que ha marcado principalmente lo más importante de la eliminatoria en su fecha 14 del torneo mundialista, donde se ha perdido el séptimo lugar, es cierto. Bolivia ha logrado perder ese séptimo lugar en que te da repechaje para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, pero todavía continúa latente esa esperanza y esa ilusión de pelear hasta el máximo. El próximo partido, en el mes de junio, entre el 3 y el 5 de junio, se va a jugar la fecha tal vez más importante y el partido más importante para Bolivia, porque ya se están acortando también la cantidad de partidos y los puntos en disputa. Van a 12 simplemente a partir del mes de junio. Tengan ustedes buenos días, bienvenidos. Iniciamos rápidamente junto con Israel Tanque Trigo. Tanque, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, perdón, bienvenido. No hay nada de bueno, Tito. Yo sé que es una formalidad, es una forma de decir las cosas, pero deberíamos prácticamente, como se dice, normalizar el hecho de que, en mi caso personalmente, no voy a hablar por todos ustedes, los que están en este programa, ni tampoco voy a hablar por la gente, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que se alegra, que debe estar feliz por lo que pasó ayer, como también hay gente que no, que por ahí comparte mi idea. Entonces deberíamos normalizar en que yo le diga, ¿sabe qué? Qué pésimos días, qué perro el día, hay que decir, ¿no? Es más, qué día más trucho, podemos decir, ¿no? Que nos quiten este día, que borren el 26 de marzo del 2025, algo así. Estoy preocupado, estoy desganado, estoy triste, le digo, ahí está, ¿eh? El Checho hizo su banner ahí, Checho, ya le va a llegar su banner, no se preocupe, su banner muy chistoso, le digo allá atrásito. No, está bien, vale el esfuerzo. Abrazo, querido, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarlo, ¿eh? A esta hora de la mañana. ¿Usted está de buenas o de malas? Es la pregunta que tengo que hacer de entrada, ¿eh? ¿Está de buenas o de malas? Tanque, querido Iván, ¿cómo están? Buenos días a toda la gente que nos escucha, Radio Estelar 92.5, Máquina Deportes. Tanque, estoy súper triste, estoy bajoneado, se podría decir. Ayer cuando terminamos la transmisión, terminamos todo el trabajo, me venía a casa y pensativo, ¿no? Como te decía, triste, bajoneado por todo lo sucedido el día de ayer, porque ya no nos vemos en esa séptima posición de repechaje. Con la victoria de Venezuela nos pasa por un punto y pues uno tiene que esperar hasta junio, es la macana, porque el fútbol normalmente te da de revancha cada fin de semana, ¿no? Pero ahora hay que esperar hasta junio, a esa fecha donde tenemos que visitar a Venezuela. Entonces son todavía meses donde uno va a estar así de triste y decepcionado, Tanque, Iván. Claro, es complicado, le digo, Saludo a la gente que esté en el TikTok. Estamos por el Máquina Deportes normal, porque el otro está restringido hasta el 28 de marzo, por si acaso, Tenga cuidado, por favor, Tito, Checho, con las palabras claves que hacen que estos TikToks se nos, como se dice, restrinjan, Muévase un poquito la computadora, ciérresela un poquito más usted para que no se vea tan abajo, podemos decir, querido Checho. Y tiene razón, ¿no? Generalmente sabemos que el fútbol siempre te da revanchas inmediatamente. No, un poquito más, que su cabeza llegue al borde, al tope. Ahí está, Siempre te da, como se dice, revancha el fin de semana. Pero a nosotros nos va a dar revancha en junio. Y la verdad que ya uno, de pronto, no sé, a ver, yo quiero ser optimista. Pero no se puede así, ¿no? Yo siempre dije, mientras siga viendo a Bolivia en esa séptima posición, yo voy a ser optimista. Siempre con cariño, con respeto y con todo.
Ahora veo la tabla de posiciones, ¿no? Que me la va a poner enseguida mi Cocharito y Aarón, ¿no? Y claro, veo que ya Bolivia no está en la 7ª posición, está en la 8ª. Evidentemente, no a muchos puntos de Venezuela, que ayer lastimosamente ganó su partido frente a Perú. Los peruanos son una vergüenza, ¿no? Qué pena, tampoco puedo echarles la culpa por perder y ganarnos a nosotros, por ganarnos a nosotros y posteriormente perder. Pero qué vergüenza que un equipo que nos haya ganado vaya a perder así tan podemos decir esmiriamente con el equipo venezolano. Entonces, en ese sentido es que cuando yo ya veo a Bolivia con 14 puntos, un puntito por debajo de Venezuela, pero ya perdiendo el 7º lugar, yo ya estoy entre los 3 más perdedores de Sudamérica. Y estoy entre los 3 equipos que hoy por hoy, si acaba esta eliminatoria, no va a llegar a la Copa del Mundo. Entonces se me acaba un poquito la esperanza, la fe, la emoción de decir vamos Bolivia, adelante. Quizá va a volver en junio, sí. Previo a la eliminatoria va a volver porque somos bolivianos, nos ilusionamos de esto, ¿no? Lo decía ayer Oscar Villegas, la derrota nos duele más a nosotros y a los jugadores, a mí y a los jugadores, que a mucha gente, porque nosotros vivimos de esto. Nosotros también vivimos de esto. Y nos duele demasiado. Y en torno a ese dolor, tenemos que hacer este programa. Tenemos que venir, comentar, hablar de lo que pasó, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿no? Pero, y mantener una mínima esperanza de por ahí ganarle a Venezuela en su casa. Cosa que no creo que vaya a pasar. Y para que vean que yo ya estoy pensando en irme resignando. Y dígame que sí, soy resultadista, lo soy, lo acepto, muy resultadista. A mí solo me importa el resultado, no me importa el proceso, no me importa absolutamente nada. Y eso con respeto a Oscar Villegas, a la Federación y a todos los que de pronto apuestan en un proceso. A mí me interesa el resultado, ¿no? No me importa cómo se consiga, ¿no? Lo que me interesa es el resultado. Dígame que me estoy bajando de la Villegasneta, díganme que estoy abandonando el barco, díganme, no hay problema. Pero la verdad que yo hoy estoy muy triste por esta situación, ¿no? Con mucho respeto con la palabra, ¿en qué maldita hora no habremos tenido un delantero de jerarquía, o 2, bien formados? ¿En qué maldita hora Marcelo Martins decidió retirarse de lo que es justamente el fútbol y no dar más chances y estar ahí deambulando estadio por estadio diciendo que está haciendo aprendizaje para ser director técnico? ¿En qué maldita hora el Checho Valverde no habrá continuado su carrera profesional, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos un delantero que la meta. Lo de Algarañaz es triste. Lo peor es que ayer pusieron a Ábrego y dijimos, esto está triste en materia ofensiva. Y entró Algarañaz y fue más triste todavía. Y quizás podía entrar Roller Firmino y ser más triste aún. No lo sabemos. Porque después del resultado es fácil hablar. Pero ¿cómo no podemos tener un par de delanteros con jerarquía para poder meterla? Y también la fortuna no nos ayuda. Basta pues, vida, la fortuna no nos ayuda. Porque un palo es fortuna. Un travesaño es fortuna. ¿Cómo no pueden entrar esos 2 balones? Uno de esos 2. Y después tenemos que encontrar un arquero inspirado. Qué lástima que ese día la mujer no lo terminó, les pecó engañándole al arquero, ¿no? Con un Icardi, digamos, y no ha ido al estadio, pero de capa caída, y listo, métanme 5 goles. Qué lástima. Era pues que a la esposa le esté engañando, o alguna cosa, digo. Porque qué lástima que justamente todo se conjuncione entre la fortuna, lo malos que somos como para definir, más el arquero inspirado como para taparte absolutamente todo. Después Uruguay llegó 2 veces a Bolivia. O sea, el Billy Vizcarra más se pidió un helado de canela al principio y un cafecito después. Uruguay llegó 2 veces al arco boliviano y sin peligrosidad. Y nosotros 32 ataques, 2 palos y 5 o 6 tapadas del arquero, o sea, todo, y no pudimos concretar. Entonces, pues da bronca, muchachos, da bronca, ¿no? Da bronca. Y nos felicitó Bielsa, ¿y qué ganamos con eso? Absolutamente nada, ¿no? Da bronca. Iván Tito Melgar, ¿o no es así? 2 veces nos llegaron los uruguayos, y estoy siendo exagerado.
Sí, 2-3. 2-3, ¿no? Bielsa estuvo molesto con el rendimiento de su selección ayer. Bielsa estaba molesto en la conferencia de prensa con el rendimiento de su selección. Dijo que no la representaba porque no es el juego que habitualmente presenta Bielsa, ¿no? Una selección muy abública, se dedicó más, bueno, no sé si fue determinación de Bielsa o de los jugadores de Uruguay, corrió más el balón que los jugadores, no tuvieron ese desarrollo que habitualmente tienen en los campos de juego, y una Bolivia que fue superior, hay que ser sincero, fue superior, pero lo dices muy bien, Tanque, el mal endémico de Bolivia es lamentablemente el sector ofensivo. El mal endémico. Ni con Martins, pese a que Martins se las buscaba, por eso termina siendo goleador de una eliminatoria para el 2022, se terminaba buscando los goles y las jugadas. Bolivia tiene que trabajar muchísimo en lo que es gestación de jugadas y definición. No hay un delantero que pueda marcar la diferencia. No hay ese delantero letal. A ver, comparaciones son odiosas, no hay ese Haaland en el fútbol boliviano. El que domine el balón no, pues y tenemos un Haaland, tenemos un Haaland, pero no lo metieron, Estaba ahí en la tribuna, igualito a Haaland, ahora sí lo vi de cerca, igualito a Haaland, le digo, en serio le digo, el Macasaga. Y a eso sumarle también los errores de Oscar Villegas, porque tiene que entender el técnico, del cual no voy a pedir ni su salida, ni su renuncia, ni nada, porque al final de cuentas ya se habló de que esto era un proceso, y además que creo que lo está haciendo mejor que muchos otros. Yo prefiero un boliviano que pierda y salga a una conferencia casi a llorar, a decir, nos duele mucho, a un tipo figuretti como Gustavo Costa, que salía y nos decía, algo más o menos así, yo ni le entendía al señor, o Sago de pronto, resignado ahí, un extranjero que no siente tampoco los colores bolivianos. Prefiero a Villegas, siempre lo voy a preferir. Pero también se equivocó, él tiene que entender que se equivocó. En el planteamiento inicial, ¿cómo te puede meter tanto volante en el medio campo? Y después sacas al volante que estaba jugando mejor y termina dejando al volante que estaba jugando peor. O no todos coinciden en las redes sociales, Iván Tito, Checho Valverde en las redes sociales. A ver, un gran abrazo también a las redes sociales que ya está aquí con 341 en el Facebook, estamos con más de 246 en el TikTok y comenzamos un poquito tarde en el TikTok. Le mando un gran abrazo. Muchachos, tranquilos. Segundo bloque, a partir de las 9 vamos a hablar del tema del problema del final, vamos a hablar de lo que pasó con el presidente de la federación, vamos a también escuchar las declaraciones del presidente de la federación, todo. O sea, no se preocupen. Déjenos hablar primero de fútbol y después de eso hablamos de esta situación. De 9 a 10, compromiso, de 9 a 9:45 para ser exacto, porque 15 minutos le vamos a meter respecto al inicio del torneo. Entonces hasta las 10 déjenos hablar de esto y tranquilos que sus mensajes los estamos leyendo y vamos a hablar, no se preocupen, pero hemos acomodado el programa de esta manera, comenzar con la parte futbolística, con la parte de la selección y después hablar del problema del presidente de la federación, el hijo, que hubo ahí un altercado con hinchas, todo eso, y después hablar un poquito acerca del torneo que va a comenzar el fin de semana, ¿no? Entonces no se preocupen, muchachos, que hablamos de eso. ¿Qué les parece si vamos mensajeando primero acerca de lo que pasó en el partido? Que comencemos con eso, porque si no hablamos del otro y no hablamos del partido, y evidentemente lo vamos a dividir en tres todo eso. Además que para el otro tienen programas que se están frotando las manos para hablar, 1 hora, hora y media. Es más, se acabó el deporte, se acabó el fútbol. Nosotros vamos a hablar, obviamente, le vamos a dar el tiempo de casi 1 hora como tiene que ser, pero primero hablemos de lo que pasó ayer. ¿Me permite una licencia? No. No, segurito, sí. Quiero dar un saludo a todos los amigos que nos escuchan, un gran amigo del programa, director técnico de ABB, en sintonía total, está por iniciar el entrenamiento en ABB, nos están escuchando, sintonía total de la mañana en Máquina de Deportes, para Pablo Godoy Cartes, director técnico de ABB y todo su equipo de trabajo, y a los jugadores de ABB que están en sintonía de la Máquina de Deportes. Bueno, ahora es tu amigo Pablo Godoy, ahí está. Le mando un gran abrazo a Pablito Godoy, que le vaya bien con ABB este fin de semana, ya debutan. Pero esperemos que sí. A ver, los errores de Oscar Villegas, ¿no? ¿Cómo puedes poner tantos volantes en el medio campo? Al final se patearon entre ellos, ¿no? En cierta medida, o sea, no quiero decir que se patearon de verdad, sino que terminaron chocando entre ellos.
Un error primero. Sí, lo que pasa, Tanque, Iván, es que una cosa es decir que hay que apoyar el proceso, que se están haciendo bien las cosas, que se sacan buenas conclusiones, pero también, como se dice eso, también se tiene que decir que el planteamiento inicial fue el erróneo por parte de Oscar Villegas, ¿no? Al juntar tantos volantes, al hacer que Ramiro Vaca partía por el lado izquierdo, ¿no? Y siempre terminaba metiéndose al medio, porque es la noción de un número 10, de un hombre que siempre quiere el balón. Si termina no encontrando ese balón por el lado izquierdo, va a terminar metiéndose al medio. Yo les decía antes de incluso de que empiece el partido, si Ramiro empieza por el lado izquierdo, tiene que meterse al medio, va a terminar metiéndose al medio, pero es ahí donde el lateral izquierdo tenía que pasar por su espalda, cosa que José Sagredo no estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de llegadas de la selección así por el lado derecho. Entonces, creo que se equivocó en el planteamiento inicial también. Claro, a ver, pero yo creo que hubo un planteamiento en la elección de los dos partidos, de los dispositivos tácticos. Y le digo por qué. Porque al parecer hubo la equivocación, ¿no? El planteamiento que presentó en Perú, con ese 4-3-3 definido con un Roberto Fernández mucho más adelantado, era para Villingenio. Era para Villingenio. Y el planteamiento de ayer con doble volante tapón o con un doble 5, con Villamil, con Héctor Cuellar en la marca, por delante de ellos dos jugadores más y jugar con dos delanteros o uno, porque termina siendo uno, el jugador Víctor Ábrego, era para jugarlo en Perú, no para jugarlo ayer en el Alto. Porque sabías qué te iba a proponer Uruguay. Uruguay te iba a proponer dos líneas de 4 muy definidas, aunque el sistema de Uruguay decía 1-4-3-3, eran dos líneas de 4 bien definidas, incluso el delantero jugaba más pegadito a la línea del medio, y lo que necesitabas era ensanchar la cancha. Y para ensanchar la cancha tenía que poner 3 hombres en punta, y tienes razón, Tanque, ¿no? Poblaste mucho el medio sector, porque en papeles tuviste simplemente un delantero, y un delantero que ni siquiera es pues 9-9 de área, como Víctor Alonso Ábrego, que juega mucho más retrasadito, Víctor Alonso Ábrego. Tiene mucha razón, Tito, tiene mucha razón, ¿no? Hola Sandra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Ya estaban preguntando por usted aquí en el Face. Buenos días, buenos días. Salude, ahí está, excelente. A todos, buen día de Dios. Y además de eso, yo hablaba ayer, Sandra, en el partido de sociedades, ¿no? Uh-huh. Ustedes quieras o no, no me gustó tampoco la inclusión de Sagredo, creo que no estaba ni en el momento anímico ni futbolístico para poder estar dentro del partido, pero por último vos tienes la sociedad entre Sagredo y Roberto Carlos Fernández por una banda, ¿no? Tienes la sociedad en el medio campo entre Robson, Vaca, el jugador Villamil, ¿no? Por otro lado tienes a Terceros y a Medina, sociedades que se van creando. ¿Cómo puedes meter vos un delantero que hay que decirle, che, no es tu familia esta más o menos? O sea, ¿de dónde Oscar Villegas inventó a Ábrego como el delantero para la selección que nunca jugó con este equipo, que con 4 entrenamientos no va a poder concluir con lo que quieran los mediocampistas y los volantes ofensivos, y que no se van a entender? Ahí también, Sandra, Checho, Tito, se notó un ruido, ¿verdad? Que no conectaban. Sí, era muy notorio. Además, acotando lo que decían los chicos, al principio del partido creo que te dabas cuenta que había como, no sé si era un desorden, pero estaban todos desenchufados. Ramiro era el encargado de organizar, como estaba a la izquierda, costaba, sentía que tenía que estar más al medio para poder hacer esto más rápido, y él fue el que fue organizando todo, se notaba, y iba llevando todo, y después como que fueron ya viendo cómo hacer las cosas, se iba viendo que todo se iba ya como organizando, pero de todas maneras Ábrego no podía sintonizar a toda esta organización. Que estaba en otro tren. Exacto, sí, eso era parecía notorio. Que era el debut de Ábrego, ¿no? Sí, era muy notorio. Estaba en otro tren Ábrego, totalmente. Yo no sé ni por qué lo convocaron. ¿Cuán determinante puede ser Ábrego en el fútbol nacional? Me imagino que Oscar sabía que también Algarañaz, si bien ha estado en otros partidos, no era el que te daba 90-95% de seguridad también. Claro, ¿por qué lo convocan a Ábrego? A ver, Ábrego termina siendo, desde la gestión pasada, en la recta final, el semestre pasado,
termina siendo el jugador más importante en Nacional Potosí, termina siendo uno de los goleadores del fútbol boliviano por Nacional Potosí, delantero de Pero oficio, no es entre comillas, ¿no? determinante, Tito. Y Godoy metió más goles que Ábrego. Sí, pero Sinforiano termina siendo goleador más... del torneo de verano este año. No pasa Termina siendo nada. goleador del torneo de verano este año por Nacional Potosí, ¿no? Ojo, ¿dónde estuvo el error? El error de la selección estuvo en no ensanchar la cancha. Se centralizaron mucho se centralizaron en atacar por el sector derecho, el izquierdo de Uruguay, donde notaron alguna falencia por ese sector. Porque por derecha lo tienes a José María Jiménez y creo que les entró temor en encararlo a José María Jiménez y atacaban más por el sector derecho, donde estaba Cáceres, ¿no? Levantaban los centros y centros improductivos, porque por la estatura de los jugadores uruguayos siempre terminaban ganando de cabeza. Pues el sistema fue erróneo, o bueno, las decisiones que tomaron ya los jugadores en el campo de juego fueron erróneas. Incluso uno sabe pues que cuando encuentras defensas cerradas, lo que te dice el director técnico, o si quieren ponerlo mucho más coloquialmente, el manual de un buen volante ofensivo o de un buen delantero, te dice remate de media y larga distancia, que fue muy pocas veces utilizado, simplemente con Ramiro Vaca, y lo tengo que meter como ejemplo, ¿no? Héctor Cuellar, que terminaba rematando, era el que más remató Héctor Cuellar. Sí, pero ¿de qué sirve que remate? Se remataba a cualquier lugar, ese muchacho no sabe rematar. Pero eso es lo que te enseñan, ¿no? Cuando las defensas están cerradas tienes que rematar. Pero déjale pues rematar, pero déjale rematar a Ramiro, a Villamil, pasásela para que rematen ellos, a Miguelito Terceros, no remate vos. Cuellar debería haber estado fuera desde el inicio del segundo tiempo ya, y eso, quizás debería estar en el partido. Sus remates ni siquiera eran algo cercanos. Ni siquiera llegaban a rozar el palo. Sí, la verdad. Y creo que todos vimos que los tres errores de Óscar Villegas acontecieron en las tres líneas. Uno menos notorio porque evidentemente no había ataque de Uruguay, pero con una selección que te ataque se iba a notar demasiado. La entrada de Sagredo por la banda izquierda. En el medio la entrada de Cuellar. Cuando podías dejar tranquilamente a Villamil, Robson y Vaca jugando por ahí. Y en la delantera, Ábrego. Fueron los tres errores de Villegas en el planteamiento del partido ayer. Tenía que haber puesto otros jugadores o sacar a algún jugador que estaba de más ahí. Y terminamos empatando un partido. Que teníamos que ganarlo obligatoriamente. Lo teníamos que ganar, Sandra. Lo teníamos que ganar porque lastimosamente hoy pasa lo que ya mostré. Estamos por debajo de Venezuela en la tabla. Sí. Y prácticamente podemos decir que estamos fuera de zona de repechaje. Y eso entendían algunos jugadores de nuestra selección, por eso se apuraban. Y ¿no? otros no. Otros no. Tú notabas, Tan, que yo estaba muy molesta, la verdad que sobre todo con dos jugadores de la selección por eso, porque... Dígalo, pero ¿cuáles son? Morales y Aquín. Yo estaba muy molesta con los dos jugadores porque entendían, sobre todo Ramiro Vaca entendía de que todo se tenía que hacer muy rápido. Ramiro porque, sí. Sí, Ramiro lo entendía. Y otros jugadores también entendían eso porque tenías que hacer un gol y entendías también de que no estaba de tu lado todo porque no salían las cosas. Entonces tenías que tratar, pero 1000 veces, y de 1000 veces por lo menos una tenía que entrar el gol y tenías que tratar y no tenías que dejar que Uruguay tenga el balón porque también te dabas cuenta que Uruguay tardaba y que el árbitro ayudaba a que las cosas tarden. Entonces sí, yo estaba, la verdad que, y no solo yo, el público estaba muy molesto también con Morales y con Aquín porque no se daban cuenta, porque ellos se pasaban el balón entre ellos, y parecía que estuviéramos ganando el partido y que había que hacer tiempo también, ¿no? Igual yo muy molesto, Sí. porque, a ver, no se supone que cuando hay estos momentos, el líder del equipo, el capitán del equipo, que coincidentemente tiene que ser el líder, tiene que salir a matar, tiene que salir con todo. ¿Cómo salía Cabrera, me acuerdo, en un Always Ready? O el Chespi Centeno, me acuerdo en un Bilsterman, cuando de pronto
el equipo no podía ir hacia adelante. Me acuerdo en Strongest, un Pero Sandro no Coelho. sin ir lejos. No, pero Sin ir espera, lejos, Tanque, ¿no? espera, Tito. Quiero dar nombres. Un Sandro Coelho, me acuerdo en Strongest. ¿Cómo salían de defensa-ataque? ¿Qué hacía Akin? Sí. Akin realmente es el líder que necesita el equipo. O sea, es buen chango, buen tipo, simpático, todo, pero es realmente el jugador líder que necesita el equipo dentro de la cancha, porque tomaba la pelota y en el medio campo, encerrando a los uruguayos, en vez de meterse él, de encontrar la forma de perforar con su físico, con su estatura, con todo, le pasaba a Morales, y Morales le pasaba a Akin, y a Akin le pasaba a Morales. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que los uruguayos te salgan? No te iban a salir nunca. Podías pasarle media hora el balón a Morales y devolvértelo. No te iban a salir nunca los uruguayos porque se estaban cuidando. Tú tenías que, como líder, como capitán, empujar al equipo, meter a los jugadores allá adentro, lanzar pelotazos, ir a buscar el cabezazo. Y Akin no hizo nada de eso. Ayer le faltó valentía a Akin, le faltó liderazgo, le faltó jalar al equipo adelante. Y ahí es donde se ven a los verdaderos capitanes y líderes. Ahí se ve. Sí. ¿No? Mientras, como dice Sandra Ramiro, Vaca, Terceros estaban en una revolución de querer lograr el gol. Todo entró rápido. Lucas Chávez conectado. Akin y Morales agarró la pelota. Si no perdimos unos 10 minutos así, entre el pasecito infértil entre Akin y Morales y la de vuelta a Morales, Akin y así, si no perdimos 10 minutos así, me estoy equivocando. Creo que los cronometré y evidentemente creo que llegué a ese número de lo que es ese toque. Cuando los uruguayos tenían que sacar, Ramiro es el que empezaba a reclamar y decía que se apuren. Claro. Y obviamente también la banca de Bolivia, ¿no? Sí, no sé si el manual de defensa te dice, Tito Valverde, que el defensor tiene que tocar así a su costado, al otro costado, y algún rato pues tiene que dispararse aquí, tiene que ser el líder, tiene que salir. Pero ¿por qué hacen eso? Tiene que llegar hasta adelante. Porque ese comportamiento, y ojo, esto no es solo en la selección. Esto, de estos pases, lo he visto incluso hasta en clubes de división profesional. Lo veo mucho en Bolívar, lo veo muchísimo en Die Strongest, en el mismo Lugarreri. Es la basculación que tratan de hacer cuando encuentras una defensa cerrada y no encuentran los espacios con jugadores que están cubiertos. ¿Qué es lo que haces? Comienzas a jugar en esa tu zona 1 o la zona 2 con pases entre los defensores para tratar de abrir la cancha y jalar marcas. Y lamentablemente ayer Uruguay nunca mordió el anzuelo. Nunca mordió el anzuelo, claro. Porque Uruguay estuvo disciplinado, se quedó ahí. Por un momento le decía en el comentario de récord a Sergio ayer, Bolivia mordió el anzuelo, porque adelantó todas sus líneas, porque incluso Akin y Morales jugaban por delante de la línea media y podía venirse el contragolpe uruguayo y era lapidario. No, evidente. Y me olvidé de un Cesao, por ejemplo, en Bolívar. Hasta pues líder estoy hablando. ¿Quién era el líder en Bolívar ese momento? Cesao. ¿Cómo salía? Martín. ¿Cómo se lanzaba? O Renzo Orihuela, por ejemplo, que salía jugando. Además que... Hasta el mismo Ventaverri salía, ¿te acuerdas? Le iba a decir, ¿no? Ahí cerquita, por ejemplo, y fue parte de la selección, porque muchos lo critican, pero cuando tenía que subir, subía, sin tener las condiciones técnicas, el señor Adrián Cusino. No, tampoco, Tito. Seamos serios. Cusino es el que más... Seamos serios, Tito. Es el que más sube. Sí, pero una cosa es subir, otra cosa es subir bien, le digo. Tampoco es que por subir tampoco, le digo. Checho, ¿qué dice, Sí. Además que Tanque, Tito, Sandra, a los centrales se los veía que el toque de balón, el traslado de balón era muy lento, ¿no? O sea, paraban el balón, levantaban la cabeza cuando el pase tiene que ser muy rápido, ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, muy rápido. Ahí es donde vas a desordenar la defensa. Pero además se veía momentos... Pero la gente pues silbaba, apuraba a la gente y no se daban cuenta los defensores. Así es. Pero además, Tanque, había momentos donde Frei Morales y Akin tenían el espacio para conducir. Entonces, en los libros también dice que cuando tienes espacio, puedes conducir para así abrir un poco la defensa y encontrar un pase, cosa que ninguno de los dos hacía. Eso es lo que quería. No le pidas a Morales eso, porque Morales ayer cumplió. Lo vi muy bien a Morales, creo que Sandra también lo vio, sí. Usted, Valverde. Cumplió con ser el defensor Nobel, el defensor nuevo que despejaba, que sacaba, que llegaba a la marca, sacó una casi gol prácticamente de Uruguay. Pero hasta Sagredo cumplió. Pero Sagredo cumplió por eso, pero a Sagredo no lo atacaron. Te atacó, Uruguay no te atacó. Es por más, eso, hasta pero al que le tienes que exigir Uruguay eso que dice el Checho,
al que le tienes que exigir es a King. Ya pues aquí, créetela, eres líder. Se enojó con el Pepe Aceña, creo, porque le preguntó si hay que pensar en el próximo Mundial. Aquí, por cuestiones de falta de liderazgo en nuestra sección, vamos a tener que pensar en el próximo Mundial. Un defensor líder como el Cesao, como el Sandro Coelho, ¿no? Como el Nelson Cabrera, iba y te ganaba este partido. Como el Chespi Centeno, iba allá al área y te ganaba este partido. Un defensor líder, ¿no? Yo sé que te falta. Yo sé que todavía estás en el proceso. Te hicieron líder porque no hay otro. Lo ponen al Garañaz de delantero porque creo que no hay otro. Lastimosamente adolecemos de líderes en la selección y también de delanteros. Arqueros tenemos, mediocampistas tenemos, en cierta medida volantes por izquierda, por derecha, tenemos. Pero después delanteros no tenemos. Y ayer me preguntaba, Francisco en DTV, nuestro colega que conduce Detrás de la Verdad, ¿hay algún delantero que podríamos haber convocado? Como para poder tener un poco más de certezas. ¿Hay alguno? ¿Qué dice No, lo que pasa Sandra, es que, Tito Valverde? No, yo ayer cuando Francisco te preguntaba eso, yo me puse a pensar y estaba de acuerdo con lo que vos respondiste. Yo creo que tú tienes que Oscar tiene que seguir convocando en esa posición y tiene que seguir dando oportunidades a varios. Y tiene que seguir buscando. No tiene que quedarse con uno. Porque sí, es verdad que tiene que seguir viendo, tiene que seguir dando las oportunidades, porque no es que uno le fue mal y listo, bórralo. No es así. Por eso. Es de buscar, es de tratar de ver. A veces también los jugadores una primera vez no saben... No pudieron hacer bien un partido y después puede salir las cosas bien. Es encontrarse con su Pero ¿hay con su algún equipo. delantero que debería haber convocado Villegas? Que no tiene. No tiene, a ver, Tampoco nosotros sabemos, es que muchos... busca si no tiene referente. Pero es Monteiro, fácil no deberían hablar ya... con un partido jugado, porque muchos dicen, Por eso, no deberían ya de una vez lanzarlo a la piscina de Enzo Monteiro, listo, Enzo va a ser el delantero titular de la selección, listo, no deberían, pero desde vamos, pues Tito, todo un partido como juega el Garañazo, casi jugó Ábrego ayer. Es que no Pero sabes, quizás puede haber entrado Monteiro y igual no hubiera pasado nada. Pero ya sabíamos. Sí. Quiero que me entienda, Tanque, esto, ¿no? No es tanto el tema del delantero. Sabes que no tienes. O sea, el referente de área, el 9-9, el delantero letal, el delantero goleador, no lo tienes. No lo pero tienes. tenemos que buscar, Tito. Ojo, ¿no? Pero habrá que buscarlo. Como Argentina Escúchame, tampoco lo tenía Gilbert en su Álvarez momento, no entra un Vos, poquito en ese... Batistuta, Gilbert Álvarez hubiera fallado esa de Algarañaz. Sí, pero a ver, yo lo quiero decir esto, ¿no? Pues Batistuta, Argentina tampoco encontraba el 9 ideal, ¿no? Y Argentina tuvo que cambiar su sistema de juego, porque ahora juega con más, con los jugadores más por afuera, con los extremos juega más. Y el supuesto delantero o el referente juega mucho más retrasado. Y Bolivia tiene que jugar de esa manera, porque 9-9 mejor, tal, Tito, no mejor de cambiar todo un sistema, que me parece que es un trabajo mucho más grande, busquemos a alguien que la meta. Pero no la tiene, no lo vas a encontrar. Yo digo una cosa, Gilbert Álvarez no podía haber sido convocado. Y por ahí no la metía Gilbert Álvarez. No juega ni en Nacional. No sé qué Perdón, dice. no juega ni Pero en Lucas Chávez no juega ni en el Altabón, igual juega aquí. Pero es que no sabes, Tan, que a lo mejor también Marcelo Martín seguía y a lo mejor tampoco hacía gol ayer. Es que realmente no sabes. Porque tuvimos todo, lo que nos faltó fue la definición. Checho, Gilbert Álvarez no podía clasificar a esta eliminatoria. La verdad es que no sabes, Tanque, Sí, pero no sí tengo la certeza de decir que el fútbol es mental también. Yo te decía ayer, Carmelo vino de Perú muy tocado mentalmente, muy criticado, y pues cuando sabes que el balón está en tus pies para ganar un partido, te juega también la mente. Entonces, yo creo que Carmelo lo último que quiere es jugar en la selección en este momento, porque está muy tocado mentalmente, y habrá que buscarlo. Está bien, no lo tenemos ahora, pero habrá que buscar un 9, yo siempre he dicho un 9, que tenga minutos en su club. Tiene que tener minutos en su club. Si es Roller Felufino, pues bueno, buenísimo, habrá que darle la oportunidad, y así sucesivamente, y si no, a alguien más joven, y si no, hasta encontrarlo. Es una búsqueda que habrá que hacer, y que el 9 que tenga que jugar tendrá que rendir en la selección. A Felufino ni lo metió. Mentira. Si ese travesaño era gol, ¿qué estaríamos hablando No, ahora? pero eso lo remató Vaca.
Bueno, pero Claro. sí, Hubiéramos estado hablando de que hemos ganado, chancho pelado, todo, ¿no ve? y bueno. Pero A lo nivel que me voy- juego, los dos nueves no rindieron. Pero En eso dos es, fechas, sabemos- tanto con Perú como con Uruguay, no rindieron los dos Ahora, nueves. ¿cómo puede Pero poner a sabemos que es Ábrego por que la juega forma en de Potosí juego. y ni siquiera es letal? Al Garañaz Pero que sabemos que juega es por la en forma de algún juego, lugar de a la ver. Conchinchina y ni siquiera es letal. Ponelo pues al de la casa, ponelo a Roller Ferrufino. Pero sabemos que eso es mentira, ¿no? A ver, los goleadores, porque podemos pasar el día entero, si quieren, hablando de conseguir delanteros, y no lo vamos a encontrar en el fútbol boliviano. ¿Por qué? Sencillo, señores. Ayer Los Villegas delanteros- debería los haberse delanteros jugado por de Ferrufino. Bolivia, los delanteros que juegan en el fútbol boliviano, señores, y los goleadores son del extranjero. ¿Por qué un Dorni Romero le cuesta pues tan caro a Bolívar? ¿Por qué Olga Reddy sigue buscando delantero? Ahora lo trajo a Messiniti, que va a terminar jugando en ese equipo. No, ya no ¿por está qué Messiniti, Cáceres? Tito, ya no está Messiniti. En Always está, no en ABB. En Always No, sí no, está. ya no está, ya no está. ¿Por Lo- qué Cáceres, los- por ejemplo, Tito, es goleador en Jorge Tito. Wilstermann? Noticia mundial, lo rajaron a Messiniti. Por si acaso, ayer me lo dijo alguien en la cancha. Ni en ABB, ni en Always. Muy malo Sí, y el eso que marcó un jugador. gol. Y Dice eso que- que marcó un gol de eso- aquí en Moquegua. Dice que los videos, pero son espectaculares. Messiniti, Messi más o menos aumentado. Pero a ver, No yo pasa quiero nada. entrar en eso, ¿no? Los goleadores son todos, o los 9 de área, son todos del extranjero. Y quiero decir, ¿no?, a la gente que nos escribe, ¿dónde estuvo los errores en Bolivia? En el tema de los sistemas de juego, las improvisaciones en sectores. La presión alta es nula. Ayer la presión alta, y esto sabe muy bien Sergio Valverde, ayer Bolivia tenía que presionar en salida de Uruguay. Nunca lo hizo. Nunca. Porque Bolivia centralizó su juego. Bolivia jugó más por la parte central del campo de juego que por las bandas. No hubo Perfecto. ensanchamiento del campo de Hay juego. un error ahí con tu ensanchamiento, Tito, hay un error. Pero tampoco había quien la meta. Porque las pelotas llegaban al área. Cuando pasó Moisés Paniagua, qué buen debut de Moisés Paniagua, el pase perfecto para Algarañaz. ¿Qué hizo Algarañaz? Se cayó en el área. Sí, la verdad que... Cuando pasó por el otro lado, no sé qué jugador era, por la derecha, el pase perfecto para Ábrego. ¿Qué hizo en el área chica Ábrego? Se cayó en el área. Eso ya no es pues un error de ensanchamiento, ni de acortamiento, ya ni de ahora se da sistema, cuenta, ni ¿no? de nada. Concuerdo. Ahora se da cuenta, Tan, que no. Tito, Los mejores momentos- Tito, ese es error, como yo digo, del arquero. Sí, pero a O sea, ver, el los arquero mejores- tiene que sacar los balones. Cuando alguien me dice, no, ese balón imposible para el arquero, entonces pues ese no es arquero. Porque el arquero está para tapar. El delantero está para marcar los goles. Y de 10 que tenga, no puede fallar 9. Y justo ese uno tenía que ser el que Algarañaz falló y el que Ábrego falló. Y usted Entonces, me da la razón. ahí Tanque, es cuando lo que yo le digo. Tienes que ensanchar, tienes que agrandar la cancha. ¿Sabe por qué? Porque las 3 jugadas que usted describe, la jugada de Paniagua cuando da el pase, es porque agrandó la cancha, se juega por los extremos. La primera parte también, cuando Ábrego pierde, se juega por el extremo, más por la derecha. Y en el palo, o en el palo de Ramiro Vaca, la jugada viene por el extremo izquierdo. Y es de ese sector que termina sacando el remate, ¿ve? Que es importante porque Por el eso. patrón de juego de Bolivia Pero, es Tito, ensanchar la cancha. Pero si no tienes delantero Tito, que la pero- meta, por más Yo que opino ensanches que, la cancha, por más que yo hagas, concuerdo perdón, más con el Checho, Tanque, por más que hagas una porque- cancha de 800 metros y la ensanches, pero a nivel de lanzar la pelota, no vas a tener quien la meta. Entonces necesitamos un delantero que la meta. Sí, yo concuerdo más con el Tanque que con Tito, porque sí, tienes razón, Tito, que el primer tiempo teníamos que ensanchar la cancha, abrir los espacios, pero aún así lo dejamos solo a Ábrego. Entonces, un delantero goleador que esté bien de la cabeza, que tenga minutos en su club, pues la cruza y estamos festejando. Lo mismo al otro lado con Carmelo. Entonces, no es que no se está generando y necesitamos ese delantero que a veces esté desaparecido 10 minutos, pero que en un minuto te haga un gol. Y es así, los goleadores son así. Tienen el arco entre ceja y ceja, cosas que ni Ábrego ni Carmelo tienen, son así. Lastimosamente, tengo que buscar delantero, muchachos. Hay que sacarlo al Garañaz, hay que sacarlo a Ábrego. ¿Dónde? Que venga Enzo Montero, que venga el Pito Sotomayor, que venga Gilbert Álvarez. No hay otra, Sandra, hay que probar. En cada partido que nos probar, resta hay que sí. probar. Porque estos muchachos ya no la van a meter. No sé, lo que pasa es que realmente si tú eres consciente que no eres tan preciso
yo decía, aunque sea Algarañaz, se metía al arco él. O sea, él se metía, balón y todo. Aunque sea, listo. perdón, con la nalga, metele No, así, te empujar metías, la pelota. te no metías sé. entero. Muchachos. O sea, te metías con balón y todo, no te importaba. Listo. ¿Ustedes vieron el partido de Julián Álvarez ayer? El primer gol, eso es Sí. 9 de área, ser letal en el área, sacar, hizo el primer gol espectacular entre dos jugadores brasileños, sí, eso pero- es lo que no tenemos, un 9 de área. pero me estás diciendo usted Julián vio el pase Álvarez. al vacío, buscando la diagonal, ese pase que le meten. En Bolivia, ¿quién te pone ese pase? Pues? No, pero Tito, ayer yo recuerdo una jugada donde Moisés Paniagua le da un pase similar de izquierda al medio a Carmelo y Carmelo termina rebotando hacia atrás, o sea, es... Claro, porque ahora, Tito, por ejemplo, buscando Algarañaz, delanteros, ¿no? Algarañaz Buscando me agarré la delanteros, cabeza en un momento, Tito. Le llegó la pelota y no la pudo ni parar. Dije, parece que tu pierna fuera de goma. Le rebotan todas las pelotas, no la puede ni parar en seco la pelota Algarañaz. Le voy a dar el nombre de un delantero, bueno, buscando delantero, ¿no? A ver, Y este delantero, sí, delantero. Y este sí es 9 de oficio. Por 9 favor. de oficio. Muchos goles con sub-20. Jairo Rojas, de Oro Ready. Busquemos. 19 años, Jairo Rojas Sí, lo termina voy a siendo marcar goleador un del gol. sub-20, el último sub-20, y tiene mucho gol el muchacho. Y tiene que jugar 9 de área. Villegas. Tiene que convocarlo, hay que convocarlo. Hay Este una no es cosa. extremo. Este no es extremo, no corre por las bandas, como lo hace Lucas Chávez o como lo hace Miguel Tercero. Va por el centro. Voy a decir una cosa, muchachos. En estas dos fechas, ¿sabe qué pasó con Oscar? ¿Sabe qué pasó con Oscar? ¿Quiere que se lo diga? Se avillegazó. Villegas ¿cómo sería? Se avillaguizó. Villegas. ¿No será Avillegó? No, ese es como Ábrego. Avilleguizó. O sea, se avillaguizó Villegas. ¿En qué sentido? Así como su hermano, con mucho respeto, Eduardo, le dio miedo a Villegas. Se avillaguizó, le dio miedo a arriesgarse, como cuando lo metió Erwin Vaca frente a Chile, de titular, siendo convocado por repechaje más o menos, y ganó el partido. Como cuando se la jugó en el Alto frente a Venezuela, esta vez Villegas se hizo ganar con la presión y se avillaguizó. El mal de los Villegas, el no arriesgar, el especular en el campo de juego, el estudiar al rival, el no salir a matarlo, el después de pronto agarrar y no proponer cambios innovadores, en creer que los que convocaste, que son los más mediocres a nivel ofensivo, por ejemplo, te van a solucionar la vida. Un Villegas de las primeras fechas hubiera puesto Enzo Montero, hubiera puesto al Pito Sotomayor, hubiera puesto ese tipo de jugadores de titular y los hubiera convocado. Estoy seguro. En estas dos fechas, Villegas se avillaguizó. O sea, se volvió igual que cuando estaba con su hermano en la selección, en esa Copa América que no sumamos ni un punto, se volvió igual que lo que son. Son técnicos un poco amarretes, son técnicos mezquinos, son técnicos que ofensivamente no saben jugar, que no saben salirte. Te ganan partidos, lo hacen en base a la espera, al cansancio del rival, pero para una eliminatoria no necesitas si eso. faltó gol, y eso ya también no es culpa de él si los delanteros no meten gol. Hay que Porque hacer más cambios. Porque después yo vi que todo está bien. O sea, si los jugadores, bueno, sí habían jugadores que creo que no se daban cuenta que había que hacer con mayor rapidez, faltaba gol. El meter 5 hombres en el medio, para mí es avillaguizarse. Esa es la nueva palabra que yo pongo en el diccionario del fútbol. ¿Cómo jugó? Fue con 5 en el medio. Está jugando avillaguizadamente. Eso del medio. No, pero tan que dio un dato para mí importante. Para mí muy importante, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué se le gana a Venezuela, se le gana a Chile y se le gana a Colombia? ¿No? Una serie de 3 partidos. Porque había novedad en cuanto a planteamiento y cuanto a jugadores. Pero Bolivia es una selección muy predecible.
esa novedad se acabó y ya no le buscaste más alternativas. ¿Resaca? Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.